A continuación les resumimos las principales noticias económicas de los últimos días. El porcino aragonés tiene en tránsito unos 1.000 contenedores rumbo a China, en plena crisis comercial tras la elevación de los aranceles al sector por parte del país asiático. Por otro lado, Zaragoza participará en el evento Exquisite City Forum, y buscará alianzas estratégicas en China en turismo, cultura y economía. Además, el 83,4% de los puntos de conexión eléctrica están saturados, lo que impide conectar la nueva demanda eléctrica. También, SACO Iberia celebra 30 años de compromiso e innovación en la climatización desde Aragón. Y este miércoles se ha presentado el Hub de la Defensa de Aragón ante más de 100 empresas. A su vez, ya se conocen los equipamientos y precios del Leapmotor B10, el nuevo vehículo SUV que se fabricará en Zaragoza. Y por último, nuevo anuncio de inversión en centros de datos, la compañía americana Vantage invertirá 3.200 millones de euros en Aragón. Sigue informado de toda la actualidad económica en aragondigital.es.